Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. Profesora, buenos días. Hola, buenos días.
Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar, claro? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Profesora. Muy bien. Buenos días. ¿Recuerdan de la clase anterior? Les dije que trabajaran unos cuantos ejercicios, me parece que habían quedado, que hay como 3 alumnos que me han enviado, ¿no? Los ejercicios de la 12, 13, 14, 15 y 16. Todavía no les he indicado si es correcto lo que me habían enviado, porque estaba por revisar, en realidad lo recibí ya, pero me habían enviado, bien, por ejemplo, me envió Perlita, me envió también Kiara, ahí está, fue la primera en enviarme. Ahí están, ¿logran ver el ejercicio, chicos?
Sí, La número 12, ya puede dice, ser. el último camarada, muy bien, ahí estaba el sujeto. Bien, en el 3, ahí estaba simple, expreso y complejo. En el número 13, en el número 13 dice a su compañera sujeto tácito, tú. En el 14, ahí en el 14 hay que corregir, ¿ya? Ahora vamos a ver. Y la 16, faltó la 15. Bueno, las golondrinas como sujeto, simple, expreso y complejo. La 14 hay que revisar, ¿ya? A ver, ahora lo vamos a ver. Vamos viendo de otra de sus compañeras. Luego también me envió, por aquí me lo envió Perlita y Astrid. Ellas fueron las únicas 3 que me han enviado. Ahí está. A ver, no sé si se puede girar. A ver, se puede. Sí. Y por aquí, ya está. Ahí está. Dice, el último camarada fue capturado por la policía, ¿no? Ahí está. Es correcto la 12 también. El 13, llegaste en el momento oportuno por calmar mi dolor. Tú, ¿verdad? Ya igual que en el de Kiarita también es correcto. 14 dice, el más alegre de todos ingresó a la universidad. Expreso, simple, complejo. Ese sí es correcto. Más alegre es el núcleo. En ese caso, ¿por qué? Porque es como si estuviera funcionando o siendo un adjetivo en realidad, ¿no? Una frase adjetiva, como vimos en el modificador. No, con ustedes no ha sido, pero esa es una frase adjetiva que funciona también como núcleo del sujeto. Es como si fuera un adjetivo, alegrísimo, por ejemplo, ¿no? Es como si dijera alegrísimo, ¿cierto? Entonces, es correcto, funciona como núcleo. Y en la número 15, caballo y caballero, correcto. Ese es el sujeto. Tiene 2 núcleos, ahí está expreso, compuesto, incomplejo. Estos ejercicios están correctos. Ya, y por aquí hay otro más. 16. A ver, veamos. Tenemos que rotar. A ver, ahí está. Dice con gran, ya está, la 15 lo vimos. 16 dice, todos los años en esta fecha aparecen las golondrinas. ¿Quiénes aparecen? Las golondrinas. Ahí está correcto. Expreso, simple, complejo. Correcto. Correcto estos ejercicios. Muy bien. Y de Astrid, que también fue que me envió Astrid. Ahí está. A ver. Ya está. Ahí está de Astrid. El último camarada, correcto. Muy bien. 13 tácito, ya vimos. El 14, ahí en el 14 hay que tener cuidado. Ya vimos el de Perlita, cómo se desarrollaba. Así es el desarrollo del 14. 15, correcto, ¿verdad? Complejo y complejo. 16, las golondrinas. Ahí está. A ver, ¿qué fue? ¿Por ahí alguien comentó algo? De repente. Todo correcto. Ya. En la 14 hay que corregir porque también las clases de sujeto están mal, ¿cierto? No es complejo porque él es un modificador directo y de todos es un modificador indirecto. Ya vimos que más alegre es el núcleo, todo eso es el núcleo. Y complejo, sí, correcto. Ya está, corrijan ahí de los 3 que me enviaron, corrijan la número 14. Perlita, está correcto todo. Bien. Ya eso dependía de cada uno, de cómo iban a enviarme, y ya depende de cada uno. Vamos a admitir a Sofía y veamos. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Hoy vamos a trabajar los modificadores del sujeto. Bien, eso es lo que vamos a trabajar. Los modificadores del sujeto. Bien.
Vamos a trabajar directamente con la pantalla. No estoy utilizando la tableta, ya, así que no voy a escribir nada, chicos, por el hecho de que no estoy en casa ahorita. He tenido una urgencia y he salido. Entonces, no estoy en casa y tengo que adaptarme de acuerdo a lo que tengo, ¿bien? Em, y vamos a trabajar lo que son los modificadores del sujeto. Em, vamos a ver. Por aquí alguien me envió algo, creo. ¿Qué envió? Ah, bueno, es que ya lo vimos, ¿ya? Ya no me envíen las oraciones porque era que me lo envíen hasta, no sé, hasta ayer en todo caso. Y ahorita ya no, porque ya lo vimos, ya lo corregimos. Bien, solamente ya dije que me enviaron 3 alumnas, Astrid, Kiara, que fue la primera en enviarme, anteayer nada más, el mismo lunes, y Perlita. Bien, ya no me envíen más fotografía. Muy bien. Entonces, lo que vamos a trabajar son los modificadores del sujeto. Cuando hablamos de modificadores, chicos, sabemos que estamos hablando de aquellos elementos que van a acompañar al núcleo o a los núcleos del sujeto. Bien, son elementos, como lo habíamos visto anteriormente, y los estamos representando por una M, ¿verdad? Muy bien. Esos elementos, esas palabritas que acompañan, que rodean al núcleo del sujeto, se denominan modificadores. Bien, modificadores. Entonces, existen 2 modificadores y una aposición dentro de ellos. Son 3 elementos que en algunos casos están acompañando al núcleo del sujeto porque en otros casos no lo están, ¿no? No es que sean necesarios y fundamentales, no, porque el núcleo sí es necesario dentro del sujeto, ¿bien? El núcleo. Pero este núcleo podría estar en algunos casos acompañado o rodeado o en otros casos no, ¿bien? Los modificadores sirven para darle mayor énfasis al sujeto. ¿Cuáles son esos modificadores? A ver, ¿quién se acuerda cuáles son esos modificadores que acompañan al núcleo del sujeto? Modificador directo y modificador indirecto. Correcto. Modificador directo y modificador indirecto. Además de la aposición. Entonces, son 3 elementos que acompañan, que rodean al núcleo del sujeto. Aquí tenemos uno, el modificador directo. Aquí está el otro, el modificador indirecto. Y aquí está la aposición. Bien. Entonces, estas 3 partes, bien, acompañan al núcleo y junto al núcleo conforman lo que es la estructura del sujeto. Bien, la estructura del sujeto. Miren lo que dice aquí al principio. Sabemos que el núcleo del sujeto puede ir solo o acompañado por modificadores. Ahí está, ¿no? Puede ir solo o puede ir acompañado por modificadores. Por ejemplo, dice, Diana no vino. ¿Quién no vino? Diana, ese es el sujeto. Y lógicamente, Diana también es el núcleo. En este caso, no está acompañado el núcleo por ningún elemento, por ningún modificador. Se encuentra solo. A lo que nosotros le llamamos sujeto incomplejo, ¿cierto? Muy bien, pero miren la siguiente oración. La hija de Catalina vendió todas las rifas, o sea, yo, porque mi mamá se llama Catalina, ¿no? Dice, la hija de Catalina vendió todas las rifas. ¿Quién vendió todas las rifas? La hija de Catalina. Muy bien, ahí reconocemos el núcleo que es hija y la es un modificador y de Catalina es otro modificador. Bien, entonces en este caso el núcleo está acompañado por 2 modificadores, por ejemplo. Entonces los modificadores
pueden estar acompañando el núcleo o también el núcleo puede estar solito. Dice luego, los modificadores del sujeto son de 3 clases. Ahí estaban, ¿no? Modificador directo, modificador indirecto y también la aposición. Muy bien, ahí está. Ahora, nosotros ya en clases anteriores hemos aprendido a reconocer o recordado en algunos casos el reconocimiento del sujeto y también cómo reconocer el núcleo. Ya hemos visto que existen algunas palabras, bien, o categorías gramaticales que funcionan como núcleos del sujeto, como por ejemplo los sustantivos en primer lugar y también, por ejemplo, los adjetivos, los pronombres, bien, los infinitivos también funcionan como núcleos porque cumplen las funciones de los sustantivos en este caso. Y hace rato cuando estuvimos revisando una oración, decía la más alegre de todas, ¿cierto? La más alegre. Vimos que el núcleo era más alegre, todo eso. Y les expliqué que eso es una frase adjetiva, bien, que cumple la función, es como si fuera un adjetivo, como si hubiéramos dicho alegrísima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los adjetivos también funcionan como núcleos y es lo que representa en realidad eso. Muy bien. Ahora, veamos. ¿De qué trata el modificador directo? Mira cómo lo representamos mediante una M y una D mayúscula. Bien. Mediante una M y una D mayúscula. Puede ser que cuando hagamos algunos ejercicios les pongamos un color determinado a cada modificador también. Ahora, el modificador directo dice que es aquel modificador que se va a unir al núcleo, pero se va a unir de manera directa. Quiere decir, sin ningún enlace, sin ningún puente, sin ningún nexo. Bien, que una a esa palabrita con el núcleo. Cada modificador directo consta, dice, de una sola palabra. Bien, los modificadores directos se unen al núcleo del sujeto sin ningún enlace, sin nada que los una. Y además los modificadores directos siempre están conformados por una sola palabra. Bien, ahora chicos, atentos aquí. ¿Qué palabras funcionan como modificadores directos? Eso tienen que agregarlo, porque no está aquí. Yo se los voy a decir en este momento, así que hay que anotarlo en un costadito en el cuaderno para saber. Cosas que de pronto no están presentes aquí en la información, pero yo se las menciono, ustedes tienen que anotar aparte, porque es básico, es fundamental, es importantísimo que lo hagan, ¿ya? Entonces, ¿qué palabras funcionan o qué palabras están permitidas para que funcionen como modificadores directos? ¿Qué palabras? Ojo aquí. Los artículos. Correcto. Muy bien. Los artículos. Los artículos como por ejemplo el, la, los, la, ¿verdad? E incluso el artículo neutro, lo también. Entonces, los artículos están permitidos funcionar como modificadores directos. Entonces ya notamos ahí los artículos. Muy bien. ¿Qué otra palabra puede ser modificador directo? Los adjetivos. Los adjetivos. Correcto. Tanto los adjetivos calificativos, ¿ya? Como los adjetivos determinantes. ¿Cuáles son esos adjetivos determinantes? Los adjetivos posesivos, por ejemplo, como su, ¿no? Yo digo su mochila, como tu cuaderno, por ejemplo, ¿no? Como mi perro, ¿no?
Así. Entonces, los adjetivos posesivos, que nosotros lógicamente ya hemos trabajado. Los adjetivos también demostrativos también funcionan como modificadores directos. Los demostrativos como por ejemplo este cuaderno, ¿no? Aquella casa, por ejemplo, ¿no? Esos lápices, por ejemplo. Entonces, también los adjetivos demostrativos. Los adjetivos indefinidos también. Por ejemplo, unos niños, unos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas casas, ¿no? Algunas, por ejemplo, ¿no? Los indefinidos también entonces funcionan como modificadores directos. Bien. Entonces, todos los adjetivos funcionan como modificadores directos, todos los adjetivos. Bien, ahora, los modificadores directos se pueden ubicar antes del núcleo o también se pueden ubicar después del núcleo. Bien, si van a ser después del núcleo, seguramente en su mayoría van a ser adjetivos calificativos, por ejemplo, ¿no? En su mayoría. Entonces ya sabes que la ubicación del modificador directo puede darse antes o después del núcleo. Bien, otra cosa, también puede haber, por ejemplo, dos modificadores directos juntos, ¿ya? Juntos, antes del núcleo, por ejemplo. Dos o tres modificadores directos después del núcleo, seguidos, juntos también. No hay problema. Muy bien, ya vimos entonces que los artículos y los adjetivos funcionan como modificadores directos. ¿Qué más? ¿Qué más funcionan como modificadores directos? Las frases adjetivas. Hay que anotar, ¿eh? Hay que anotar. Frases adjetivas. Las frases adjetivas también funcionan como núcleos. Ya hace rato vimos una frase adjetiva en el ejercicio que me enviaron sus compañeras, exclusivamente en el de Perlita, que estuvo correcto, donde decía más alegre. Esa es una frase adjetiva. Y es como si fuera un adjetivo, les explicaba, ¿no? Y aquí también en los modificadores directos, las frases adjetivas funcionan como tal. Bien, las frases adjetivas entonces funcionan como modificadores directos. Quiero que anoten allí cómo se forma, escriban esa pregunta, ¿cómo se forma una frase adjetiva? Mientras van escribiendo eso, voy aceptando el ingreso de Yadira. Muy tarde, Yadira, ya son las 9 de la mañana. A ver, Profesora, disculpe, ¿qué dijo? escriban esta pregunta. ¿Cómo se forma una frase adjetiva? ¿Cómo se forma una frase adjetiva? Ya, listo. Y respondemos. Se forma, escribimos eso, se forma usando, ya, se forma usando un adverbio, se forma usando un adverbio seguido de un adjetivo. Se forma usando un adverbio seguido de un adjetivo. Listo. Ahora les voy a dar ejemplos. Colocamos ahí ejemplos. Bien, muy bien, correcto. Por ejemplo, menos estudioso. Ese es un ejemplo. Menos estudioso. ¿Ya? ¿Te das cuenta allí? La palabrita menos es un adverbio de cantidad y estudioso es un adjetivo. ¿Qué hemos formado ahí? Una frase adjetiva. Bien, una frase adjetiva.
Ahí colocamos otro ejemplo. Bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, más alegre, por ejemplo, ¿no? Más alegre. Ahí estamos usando ese más con tilde. Ese más es un adverbio también de cantidad. Bien. Y alegre es un adjetivo. Más alegre. Hemos formado una frase adjetiva. Bien, una frase adjetiva. Bien. Otro ejemplo. Poco común. Poco común. Por ejemplo, ese también es una frase adjetiva. Poco, un adverbio de cantidad. Hay que tener cuidado ya porque poco también sabemos que es un adjetivo indefinido. Pero según aquí, en este contexto, poco, por ejemplo, común, ya no. Ese poco ya funciona como un adverbio de cantidad. Y común, un adjetivo. Todo eso es una frase adjetiva. Muy bien. Entonces, lo importante es saber eso. ¿Qué palabras funcionan como modificadores directos? Los artículos, los adjetivos y las frases adjetivas. Bien, y las frases adjetivas. Ahora, con respecto a las frases adjetivas, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos confundir con los modificadores indirectos, así que hay que tener mucho cuidado. Por eso te aclaro que las frases adjetivas se forman mediante el uso de un adverbio seguido de un adjetivo. Veamos aquí algunos ejemplitos. Dice, su risa alegre nos contagiaba felicidad. ¿Qué nos contagiaba felicidad? Su risa alegre. Todos, por favor, atentos y esas cámaras activadas. Dice, su risa alegre nos contagiaba felicidad. Muy bien. ¿Qué nos contagiaba felicidad? Su risa alegre. Muy bien. Todo eso es el sujeto, ¿cierto? Listo. Reconozco el núcleo. Risa. Ahí está con una N representado. Su. Dice que es un modificador directo. ¿Por qué es un modificador directo? Ah, porque ese es un adjetivo determinativo posesivo, ¿cierto? O simplemente un posesivo. Por lo tanto, sí está permitido que funcione como modificador directo. Y la palabra alegre, sé que es un adjetivo, ¿verdad? Un adjetivo calificativo. Y los adjetivos calificativos Calificativo. definitivamente, sí, calificativo, definitivamente son modificadores directos. Muy bien, y si se dan cuenta, estos modificadores directos se han unido a ese núcleo sin la ayuda de ningún enlace, sino lo han hecho de manera directa, ¿cierto? De manera directa. Nosotros podemos utilizar flechitas para indicarlo. No lo estoy haciendo ahorita, no lo estoy haciendo aparte porque recuerden que estoy sin la tableta, ¿no? Que me permite tener la pizarra. Muy bien, dice, sin embargo, hay modificadores directos formados por más de una palabra. ¿Cuáles son esos? Las frases adjetivas. Bien. Por ejemplo, dice, el caballo más veloz será seleccionado mañana. ¿Quién será seleccionado? El caballo más veloz. Reconozco el núcleo que es caballo. Él es un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un artículo. A ver, ahí a sus compañeritas tienen algún problema, me parece. Ya está. Él es un modificador directo porque es un artículo. Y los artículos sí, ya sabemos que están permitidos funcionar como modificadores directos. Pero aquí hay una frasecita que dice más veloz, más veloz. Me doy cuenta que ese más es un adverbio de cantidad. Más veloz me da idea de cantidad, ¿no? Y
veloz es un adjetivo calificativo. Si yo digo más veloz, entonces he sumado tanto un adverbio más un adjetivo. Entonces he formado una frase adjetiva. Una frase adjetiva. Y como he formado una frase adjetiva, esa frase adjetiva funciona como modificador directo del núcleo. Por eso decía que hay algunos modificadores que están formados por más de una palabra. En este caso, las frases adjetivas. Porque recuerda, en la parte superior, donde decía el modificador directo, decía al final, por lo general, cada modificador directo consta de una sola palabra, pero ahí había algo, ¿no? Por lo general. No es que siempre suceda así. Entonces, ya sabemos que también podemos reconocer modificadores directos que tienen más de una palabra. Cuando son frases adjetivas. ¿Bien? Ahora, el modificador directo, dice allí, lean la información, puede ir delante, es lo que les dije, ¿no? En realidad, o detrás del núcleo. Sin embargo, hay algunos que siempre van delante, por supuesto, como los artículos, por ejemplo, o como los adjetivos, ya sean determinantes, ¿no? Como los adjetivos determinantes en realidad, ¿no? Como están los numerales, dentro de los numerales cardinales, partitivos, distributivos, o incluso algunos indefinidos, etcétera. Bien. Mira aquí, dos ejemplitos más. Dice, los músicos ambulantes actuaron en mi pueblo. ¿Quiénes actuaron en mi pueblo? Los músicos ambulantes. Músicos es el núcleo. Los, como es un artículo, siempre está ubicado antes o delante del núcleo. Y ambulantes, como es un adjetivo, digamos, calificativo, puede estar delante o puede estar después del núcleo, no hay problema. Hoy llegaron 3 compañeros nuevos. ¿Quiénes llegaron hoy? 3 compañeros nuevos. Compañero núcleo y 3, como es un numeral cardinal, siempre va a estar ubicado delante del núcleo, ¿no? Y nuevos, bueno, como es calificativo, no hay problema, puede estar después o puede estar antes. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto al modificador directo? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Siempre hay que tener cuidado solamente con el reconocimiento de las frases adjetivas, ¿ya? Pero ya se les brindó la información, me imagino que ya lo escribieron, han escrito los ejemplos, etc. Muy bien. Ahora, siguiente modificador, el modificador indirecto. ¿Cómo se representa? Mediante el uso de una M y una I mayúscula. M-I. Bien. Modificador indirecto. Muy bien. Mientras descansamos un poquito, voy tomando la lista. Me van indicando presente. ¿Ya? Fernán Cristian. Presente. Ana Paula. Presente. Bien. Angie Brisset. Presente. Muy bien. Acevedo Loyola Perlita. Presente. Ana Paola Chilón Calderón. Presente. Rubio Astri. Presente. Belinda Sánchez. Presente. Muy bien, hasta allí. Muy bien, seguimos. Modificador indirecto entonces. ¿Listo? Veamos. El modificador indirecto dice que es otro modificador, lógicamente, que acompaña al núcleo, pero ya no lo hace de manera directa, sino lo hace mediante el uso de un enlace, mediante el uso de un nexo, de una conexión, de un puente, de una vía. Bien. De esa manera se va a unir al núcleo.
Bien, y ese enlace, ese nexo, ¿quién es? Pueden ser una preposición o puede ser una palabra que funciona como un comparativo. La palabra como, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es saber lo siguiente, que el modificador indirecto se va a unir, se va a enlazar al núcleo, pero mediante el uso de una preposición o mediante el uso del comparativo como, además de los artículos contractos, como son al y del, que también me pueden servir, esos dos artículos contractos. Bien. Ahora, las preposiciones, ¿cuáles son las preposiciones? Nosotros en nuestro idioma en algún momento teníamos 19 preposiciones, ¿ya? En otros casos, en otros estudios dice que son 22, pero existen algunas que son mucho más conocidas, ¿no? ¿Y cuáles son? La preposición a, por ejemplo, la preposición en, hasta, con, de, por, bien, hacia, entre, por ejemplo, ¿no? Entre algunas preposiciones, sin, por ejemplo, que son preposiciones que me van a servir para enlazar al modificador indirecto con el núcleo. Mira lo que dice aquí, dice, el modificador, por ejemplo, indirecto está formado por una preposición seguida de una frase nominal, es verdad. Veamos el ejemplo. Bien, veamos el ejemplo. Dice, la situación de nuestra patria nos obliga a unir esfuerzos. ¿Qué nos obliga a unir esfuerzos? La situación de nuestra patria. Muy bien. Yo reconozco el núcleo. Situación, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el núcleo. Muy bien. La, yo ya sé que es un modificador directo. Y luego dice de nuestra patria. De nuestra patria. Si te das cuenta, esa frase, nuestra patria, está enlazándose al núcleo, situación, pero lo hace mediante el uso de una preposición. ¿Cuál es esa preposición? La preposición de nuestra patria. Entonces, quiere decir que todo eso que está ahí de nuestra patria viene a ser el modificador indirecto. Bien, ese modificador indirecto, que es una frase nominal, está unida al núcleo mediante la preposición de. Y también la preposición forma parte del modificador indirecto. Bien, forma parte del modificador indirecto. Veamos aquí. Miren otro ejemplo. El paseo con mi familia resultó muy divertido. ¿Qué resultó muy divertido? El paseo con mi familia. Y ahí está explicadito, mira. Ve. Paseo, sabemos que es el núcleo. Él, sabemos que es un modificador directo. Con mi familia viene a ser el modificador indirecto. ¿Por qué? La frase nominal mi familia, bien, se une al núcleo mediante la preposición con. Y todo, al final, todo termina siendo un modificador indirecto. Bien, ese es el enlace, la preposición con. Ahora dice, el modificador indirecto se construye siempre, ojo, siempre después del núcleo. Siempre después del núcleo. Bien. No como el modificador directo que puede estar antes o incluso puede estar después del núcleo. No, el modificador indirecto siempre va después, bien, del núcleo. Por ejemplo, mira, hablar de nuestros problemas es muy necesario. ¿Qué es muy necesario? Hablar de nuestros problemas. Bien. Sabemos que hablar
es el núcleo porque es un infinitivo. Y de nuestros problemas, ahí está la frase nominal, nuestros problemas. Bien. Y antes de eso está la preposición de, que une el núcleo con la frase nominal. Y todo eso ya viene a ser un modificador indirecto. Bien, hay que saber reconocer las preposiciones. Mira la siguiente oración, un poco más complicadita. Dice, aquel viaje en tren hasta Huancayo fue una experiencia inolvidable. Bien. Aquel viaje en tren hasta Huancayo fue una experiencia inolvidable. ¿Qué fue inolvidable? ¿Qué fue? Aquel viaje en tren hasta Huancayo, correcto. Todo eso es el sujeto. Y el núcleo es viaje, correcto. Aquel ya sé que es un modificador directo porque es un adjetivo demostrativo, ¿cierto? En tren hasta Huancayo. ¿Qué viene a ser? ¿Todo será un modificador indirecto? No. Aquí hay dos modificadores indirectos. ¿Por qué? Porque a la palabra tren lo une al núcleo la preposición en. Ahí hay un enlace entonces. Y luego hasta es otra preposición. Bien, es otra preposición que une a la palabra Huancayo. Por lo tanto, si te das cuenta, aquí hay dos modificadores indirectos. Bien, porque cada modificador siempre va a tener su enlace, en este caso su preposición. Bien, a ver, vamos a ver algunos, creo que alguien intentaba ingresar. Bien, entonces, ya sabemos que los modificadores indirectos se unen al núcleo mediante un enlace. Ese enlace puede ser la preposición, bien, puede ser incluso un artículo contracto o puede ser el comparativo como. Escriban allí ejemplos de bien, de ejercicios con modificadores indirectos. Por favor, adicionen eso en su cuadernito, en una hojita, qué sé yo, en lo que estén trabajando para luego ordenar su información. Ejemplos de núcleos con modificadores indirectos. Listo. 1. Escribimos la oración. ¿Listo? Mi vecina del... ¿Tú me puedes repetir? Ya. Escribimos ahí ejemplos de oraciones con modificadores indirectos. Ejemplos de oraciones con modificadores indirectos. Ejemplos de oraciones con modificadores indirectos. Vamos a ver. 1. Mi vecina del frente es muy chismosa. Mi vecina del frente es muy chismosa. Listo. A ver, vamos a reconocer al sujeto. Bien. ¿Quién es muy chismosa? Mi vecina del frente, ¿cierto? ¿Cuál será el núcleo? El núcleo, chicos, ¿cuál es? Vecina. Vecina, correcto. ¿Y qué viene a ser mi?
Modificador directo. Modificador directo. Correcto. Modificador directo. Ahora, dice del frente. Esa palabra frente se ha unido mediante el uso de un nexo o enlace. Ese nexo, ¿qué es? ¿Qué Modificador indirecto. No. El nexo, ¿qué clase de palabra es? Una preposición. No, del no es en realidad una preposición. Del es un artículo contracto. Un artículo contracto. Correcto. Es un artículo contracto en realidad, pero funciona como el nexo, como el enlace, ¿verdad? De unión del modificador indirecto con el núcleo. Y también ese artículo del forma parte del modificador indirecto. Entonces, del frente, todo eso viene a ser un modificador indirecto. Bien, un modificador indirecto. Muy bien. Vamos con otro ejemplito. Otro ejemplito. Mi casa como tu casa, mi casa como tu casa son hermosas. Mi casa como tu casa son hermosas. Muy bien. ¿Cuál será el sujeto? Casa. Me muero. Casa como tu casa. Claro, pues mi casa como tu casa. Todo eso es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? Casa. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda casa? La primera. Correcto. Muy bien. ¿Y ese mi qué viene a ser? Un modificador directo. Correcto. Y esa parte que dice como tu casa, ¿qué vendría a ser todo eso? Modificador indirecto. Correcto. Modificador Se indirecto. ha unido al núcleo mediante un enlace. ¿Cuál es el enlace? ¿Qué palabra? Como. ¿Cuál palabra? ¿Cómo? Y ese es un comparativo. Bien, el comparativo como también funciona como nexo o enlace para unir el modificador indirecto. Entonces, como tu casa, todo eso viene a ser el modificador indirecto. Muy bien. Listo. Facilito. Ahora sí. Y por último, el siguiente elemento. ¿Listo? La aposición. Mira cómo se representa. AP. Aposición. ¿Listo? ¿Y de qué se trata la aposición? Veamos. Dice que la aposición es un sintagma que repite con otras palabras el mismo significado del núcleo del sujeto. Quiere decir que la aposición va a repetir, pero haciendo uso de otros términos, lo que ya se dijo, ¿sí? O lo que se dijo anteriormente en el núcleo. En el núcleo. Bien. Y la oración no va a cambiar de sentido. Dice, el director de nuestro colegio, Ernesto González, es un gran maestro. El director de nuestro colegio, Ernesto González, es un gran maestro. Muy bien. Reconocemos el sujeto. ¿Cuál será el sujeto? ¿Cuál será el sujeto? El director de nuestro colegio, Ernesto González.
Correcto. Todo eso es el sujeto. Todo eso. Bien, vamos reconociendo la estructura de ese sujeto. Copien la oración en un espacio aparte, cópienla. O si la tienen ya impresa, ahí mismo lo desarrollan. Esperen para admitir a su compañerita, que parece que ha habido un problema con su internet. Muy bien. Entonces, todo eso es el sujeto, ¿cierto? Ahora reconocemos el núcleo. ¿Cuál será el núcleo? Director. Correcto, vamos marcando. Director. Ese es el núcleo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo encontrar ahí? Él es un modificador directo. Correcto, muy bien, porque es un artículo. ¿Qué más? De nuestro colegio. De nuestro colegio es un modificador indirecto. Ya, correcto, muy bien. Y Ernesto González, ¿a quién se refiere? ¿Quién es Ernesto González? El director de nuestro Director colegio. Correcto. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Ernesto González se refiere a director. Quiere decir que está repitiendo lo mismo, pero haciendo uso de otras palabras. Ernesto González. Entonces, eso viene a ser ahora la aposición. Como vemos, la aposición nombra con distintas palabras al mismo objeto que nombra el núcleo. Bien. Y la aposición, dice, es una frase nominal ya que está formada o organizada alrededor de un núcleo que es siempre un sustantivo o una palabra que funciona como tal. Bien. Veamos. Alco dice, mi perrito está durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Alco, mi perrito. Alco es el núcleo. ¿Y mi perrito quién es? Alco. A él me refiero. Por lo tanto, es la aposición. Ese vestido, el azul, es el más bonito de todos. El azul se refiere al vestido, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la aposición. Muy bien. Mientras van descansando, voy siguiendo tomando lista. Camila Antonella. Cruz Chávez Kiara. Presente, profesora. Estefano Espino. Presente. Stephanie Segura. Presente. Está durmiendo, creo, Stephanie, ¿ah? Elisa Chuquimango. Presente, profesora. Julio Portilla. Presente. López Villanueva Sofía. Presente. Sofía está durmiendo. Ramos Aguirre Juan. Presente. Rodríguez Carrión Ángelo. Rodríguez Carrión Ángelo. No está Ángelo. Sigue fallando su internet. Escribe aunque sea por el chat presente. Romero Paredes María Fernanda. Presente. Villacorta Reyes Fernanda. Presente.
Yadira Palacios. Presente. Muy bien. Ángelo es el único que tiene problemas, me imagino. Bueno. No sé cuál es el problema de Ángelo. Muy bien. Veamos. Generalmente dice la aposición va entre comas. Generalmente. Bien. Sin embargo, no siempre es así. Vamos a ver. Dice, en Europa recibió un premio, Juliana, una película peruana. ¿Quién recibió un premio? Juliana, una película peruana. Muy bien. Ahí está Juliana, el núcleo, y una película peruana es la aposición. Una película peruana. ¿A cuál me refiero? ¿A quién? A Juliana. Bien. Además dice, no todo lo que va entre comas es una aposición. Un chico alto, moreno, de ojos grandes, simpático, me preguntó por ti hoy. ¿Quién me preguntó por ti? Un chico alto, moreno, de ojos grandes, simpático. Muy bien, todo eso es el sujeto. Observen esa oración. ¿Listo? Ahora, el núcleo es chico. Ya sé que es un modificador directo. Luego me dice alto. Alto, un chico alto. Aquí hay un error, chicos, ¿ya? Alto es un modificador directo y moreno también es un modificador directo. Son separados. Quiero que lo corrijan allí, ¿ya? Si tienen su corrector allí, borren MD y borren un pedacito de la línea que une entre alto y moreno, ¿ya? Y por separado le ponemos MD, MD. ¿Sí se entendió? Y si todavía no han impreso su material en una hojita aparte, copien nuevamente la oración y ya no le pongan alto moreno todo junto, ya no ya, sino por separado, MD, MD. A ver, corrijan ahí. Muy bien. Entonces dice, chico, ya sabemos que es el núcleo, un modificador directo, alto. Alto. Alto es un adjetivo que me está indicando una cualidad del núcleo. Como es un adjetivo y me indica una cualidad, lógicamente es un modificador directo. Luego dice moreno. Y está entre comas. Entonces yo pensaría, esta es una aposición. Pero tienes que verificar que esta palabra moreno haga referencia o reemplace a la palabra chico. Y me doy cuenta que no. Porque moreno también es una cualidad, una característica de este muchacho. Bien, así como alto. Por lo tanto, y a pesar de estar entre comas, ese no es una aposición, sino otro modificador directo. De ojos grandes, dice, de ojos grandes. Está entre comas. También pensaría que podría ser una aposición, pero luego me doy cuenta de que de ojos grandes también es una característica de chico. ¿Bien? Pero esos ojos grandes está enlazándose o uniéndose a chico mediante la preposición de. Por lo tanto, eso viene a ser un modificador directo. Un modificador directo. Bien, es un modificador directo.
Y lógicamente simpático también me doy cuenta que es un modificador directo porque es un adjetivo. Mira cómo se ha formado esta estructura. Se ha formado mediante un modificador directo seguida de un núcleo, seguido de dos modificadores directos, luego un modificador indirecto y luego otro modificador directo. Bien. Otro modificador directo. Entonces, mira, puede presentarse un Profesora, modificador indirecto disculpe. y luego un modificador directo. Dime, hija, no te escuché. ¿Por qué en el último ejemplo con mis amigos es un Ya, circunstancial? eso lo vemos. Espera, todavía no llegamos allí. Ya, un ratito, ahorita vamos a ver. Entonces, chicos, nos damos cuenta que los modificadores directos pueden ubicarse antes del núcleo, se pueden ubicar después del núcleo e incluso después de un modificador indirecto. Bien, hay que tener bien claro eso. Hay que saber reconocer. Muy bien. Además, si yo me doy cuenta que hay adjetivos, lógicamente tienen que ser modificadores directos. Veamos el otro ejercicio. Dice, leía el Quijote con mis amigos todos los días. Bien. Leía el Quijote con mis amigos todos los días. Quiero que borren, bien, con su corrector o si, como les digo, si están en un cuadernito aparte, vuelven a escribir la oración. Quiero que borren la línea que subraya a con mis amigos, bien, y subrayen y también eliminen circunstancial. Bien. A ver, esperen. Ah, ya, está bien, no borren nada. Van a agregar algo mejor, ¿ya? Veamos, dice, leía el Quijote con mis amigos todos los días. ¿Quién leía el Quijote? Yo. Ah, aquí el sujeto está tácito. Perfecto. Quiere decir que todo lo que está ahí es el predicado. ¿Se dan cuenta? Si el sujeto está tácito, lógicamente yo ya no voy a ubicar nada. Pero ahí hay una partecita que está en negrita y dice con mis amigos. Entonces yo pensaría que como ahí tiene una preposición con, eso que está allí en negrita es un modificador indirecto, pero es falso, no es un modificador indirecto en este caso. Porque el sujeto ya vimos que está tácito. Entonces yo no puedo encontrar ningún elemento dentro del sujeto. Pero como yo estoy empezando con este tema, de repente me puedo confundir y decir, como hay una preposición con, y además dice ahí el Quijote, yo pienso, será un sujeto, ¿verdad? Entonces, ese con mis amigos es un modificador indirecto, puedo pensar yo, porque tiene una preposición con. Pero si leemos bien, nos damos cuenta de que no es un modificador indirecto, sino es un circunstancial. ¿Qué circunstancial? Un circunstancial de compañía, con mis amigos, con ellos leo, ¿no? Por eso es un circunstancial de compañía. Y lo otro, todos los días ya es de tiempo, pues, ¿no? El Quijote, un objeto directo, por ejemplo, y leía un núcleo. Profesora Yadira dice que la acepten. Sí, ya la vi, un ratito, dile. Bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de reconocer los elementos del sujeto, ¿ya? No porque tenga ya una preposición con y una frase nominal ya sea modificador directo. Tenemos que leer bien el contexto, entender bien. Y como dice, leí el Quijote con mis amigos, eran compañía. Entonces, era un circunstancial de compañía. Ahora, reconocimiento de la aposición, dice. La aposición depende siempre del núcleo del sujeto y se reconoce porque se ubica siempre después del núcleo y además puedo cambiarla
bien, es intercambiable entre el núcleo y el sujeto y no cambia el sentido de la oración. Bien, y no cambia el sentido de la oración. ¿Listo? Mariel. Mariel no estuvo en clase, ¿no? No la llamé en lista. ¿Cierto, chicos? No, profesora. Ah, no, no la puedo aceptar. Si alguien le dice ya son 9:42, no la puedo aceptar ahorita. ¿Listo? Muy bien. Ahora, con respecto a la posición, ya saben que la podemos intercambiar y no va a dañar para nada el significado de la oración. ¿Bien? Muy bien, facilito. Miren, aquí hay una oración para ejemplificar lo que decíamos. Dice, el Cusco, la capital arqueológica de América, te espera para el Inti Raymi. Cusco ya sabemos que es el núcleo y la capital arqueológica de América, ¿quién es? Cusco. Ah, por lo tanto, esa es la aposición. Ahora, ¿cómo verificamos que hemos reconocido correctamente la aposición? Porque mira, podemos intercambiar la aposición por el núcleo y la oración va a seguir manteniéndose en el mismo sentido. La capital arqueológica de América, el Cusco, te espera en el Inti Raymi. ¿Quién te espera? La capital arqueológica de América, el Cusco. Muy bien. El núcleo, capital. Bien. Modificador directo, la arqueológica. Modificador directo de América, modificador indirecto. ¿Y el Cusco a qué se refiere? A la capital, ¿verdad? Por lo tanto, es la aposición. El sentido de la oración no ha cambiado, a pesar de que hemos intercambiado ubicación de aposición, bien, con núcleo. Y se mantiene igual. Quiere decir que así podemos rectificar, bien, o verificar, mejor dicho, verificar la aposición. Muy bien. Práctica dice. Vamos a ver cuánto podemos desarrollar. Practiquita de clase. Orientación 1. Identifica y subraya el sujeto y su núcleo de las siguientes oraciones. Luego sustituye todos los modificadores directos por otros que tú elijas. Vamos a ver. Mira, dice, esa maleta desvenjecida guarda muchos secretos. Ejemplo, ya lo tienen. Esa maleta desvenjecida guarda muchos secretos. Reconocemos el núcleo, que es maleta. Bien. Esa, que es un modificador directo, desvenjecida, también un modificador directo. Luego dice que sustituyas todos los modificadores directos por otros que tú elijas. Y ahí hemos cambiado, ¿ve? Una por ese y tan pesada por desvenjecida, por ejemplo. ¿Bien? Pero siguen siendo modificadores directos. Veamos la número 2, dice. 2 cuadros muy impactantes de Guerrero y Vargas obtuvieron los primeros premios. Primero hay que reconocer la estructura del sujeto. Bien, ¿quiénes? O mejor dicho, ¿qué obtuvieron los primeros premios? 2 cuadros muy importantes de Guerrero y Vargas. Muy bien. Núcleo. Cuadros, ¿verdad? 2, modificador directo. Muy impactantes, modificador directo. Muy es un adverbio, impactante es un adjetivo. Quiere decir que eso es una frase adjetiva. De Guerrero y Vargas. Todo eso es un modificador indirecto. Nosotros solo vamos a modificar los directos. ¿Y cómo puedo decir? Profesora, Dime. no entendí la parte de por qué cambió desvejecida por tan pesada. No, no es que necesariamente tengas que cambiarlo, que tenga relación. Puede ser otra palabra.
El hecho es que sean modificadores directos. Desvejecida, tan pesada, pude haber escrito también vieja nada más o muy vieja, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tan pesada. Profesora, Dime. Mariel dice que si le puede aceptar. No, dile, porque ya son 20 para las 10. Ha empezado a Profesora, en realidad son 13 minutos para las 10. No, pero ella 20 para las 10 fue que envió la primera que trataba de ingresar. Dile que no, porque ya es tarde, es muy tarde. Si ella tenía algún inconveniente, tendría que habérmelo escrito al WhatsApp. Profesora, Dime. dice que así ha estado en clase, solamente que su internet está mal y que se desconecta. Pero a la hora que pasé lista, ella no estuvo. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, ¿cómo sería entonces? Podríamos poner los en lugar de dos, ¿no? Los cuadros. Muy impactantes, podríamos cambiarlo por otra palabra. Puede ser hermosos, llamativos, grandes. Podría poner los cuadros grandes de Guerrero y Vargas obtuvieron los primeros premios. Siguen siendo modificadores directos. Así tenemos que ir trabajando lo demás. Bien. Vayan trabajándolo, vean. Luego dice orientación 2. Más o menos les voy a explicar, ¿ya? Dice orientación 2. Identifica el sujeto de las siguientes oraciones. Luego subraya el núcleo y el modificador directo e indirecto. Ahí está. Y dice reemplaza cada modificador indirecto por un modificador directo que exprese el mismo significado. Por ejemplo, el equipo de Tumbes ganó el concurso, dice. ¿Quién ganó el concurso? El equipo de Tumbes. Núcleo, el modificador directo, y de Tumbes, modificador indirecto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar ese modificador indirecto por uno directo. Entonces diré, el equipo de Tumbes, que es tumbesino, por ejemplo, ya es un adjetivo. El equipo tumbesino ganó el concurso. Y tanto él como tumbesino son modificadores directos. Así tienen que trabajar ese número 2. Número 3. Elabora 2 oraciones que presenten la siguiente estructura. Ahí yo les doy la estructura, ¿ve? La fórmula. ¿Bien? Ahí tienen que elaborar 2 oraciones. ¿Listo? Orientación 4. Copia una de las oraciones de este texto, luego analiza los sujetos de cada uno de ellos, identificando cuál es el núcleo y sus modificadores. El brujo más sabio de la selva, Kashima, poseía grandes poderes mágicos. Únicamente los ancianos conocían su paradero. El papá de los tigrillos también conocía la residencia del mago. Su escondrijo estaba en una zona de la selva baja. Hacia allá se dirigían Gun y Tina, los tigrillos. Tienen que de ahí extraer las oraciones. Bien, hay varias oraciones. Tienen que copiarlas y luego reconocer su estructura. Las oraciones están separadas mediante puntos. Orientación 5. Identifica el núcleo del sujeto y sus modificadores en las siguientes oraciones. Ya, eso es fácil, ya saben. Y practiquita. ¿Podemos avanzar con esta practiquita, chicos? El resto queda para que lo desarrollen. Tienen que practicar, chicos, ¿ah? Tienen que practicar. Y todos los ejercicios que quedan ahí son para practicar.
Dice 1, los modificadores directos del núcleo del sujeto pueden ser artículos, adjetivos, construcción adjetiva. Construcción adjetiva es lo mismo que decir frase adjetiva, ¿ya, chicos? Es lo mismo, es lo mismo. Y no hemos estudiado esto, pero sí les agrego que las proposiciones subordinadas adjetivas también son modificadores directos. No lo hemos hecho porque es un tema mucho más grande ya cuando estén en otro grado, pero sí les hago alcance que la número 4 es verdad. De acuerdo a eso, ¿cuáles serían las respuestas correctas? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La E, correcto. La E. Número 2, la E, muy bien. Número 2, de considerar el nombre de la última obra. Ya, esta no, la número 2 no, ¿ya? Tachan, no se desarrolla. Número 3 dice, ¿qué sujeto presenta aposición explicativa? Ah, ya. Nosotros todavía no hemos hablado de las clases de aposición, ¿ya? Porque hay dos clases de aposición, la explicativa y la especificativa. La explicativa lleva comas, va entre comas, y la especificativa no va entre comas. Eso de ahí lo vamos a trabajar la siguiente clase, ¿ya? Es facilito. La dejamos entonces la 3. La 4, a ver, no sé, de repente por ahí ya lo pueden desarrollar. A ver, revisen el ejercicio 4. Averigüen qué es un sustantivo topónimo. Tienen ahí a la mano la internet para que puedan Profesora, averiguarlo. disculpe, yo no tengo internet. ¿No tienes? ¿Y cómo? ¿Estás conectada? Estoy con los datos de mi mamá. Ah, ok. ¿Qué Por teníamos ahí que alguien- buscar? ¿Cómo? Ahí en la 4 dice un sustantivo toponímico. Entonces, ustedes de repente no saben qué es un sustantivo toponímico. Entonces, tenemos que buscar esa información y de acuerdo a eso podemos también llegar a la respuesta. A ver. Por aquí Astrid me está mandando información. A ver, para todos. Ajá, aquí. Los topónimos o toponímicos son los nombres propios que adoptan los lugares geográficos. Por ejemplo, San Luis, Segovia, Isla de Pascua. A menudo los toponímicos tienen su origen en apellidos de personas, es decir, en antropónimos, pero también pueden describir o dar lugar a algún rasgo físico. No, ya. Los topónimos son los nombres de lugares. ¿Listo? Ya está. Entonces, dice la 4, la oración, la capital del carnaval peruano, Cajamarca, es tierra de guapísimas mujeres. Presenta en el sujeto. Primero tenemos que hallar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es tierra de guapísimas mujeres? La capital del carnaval peruano, Cajamarca. La capital del carnaval peruano. Cajamarca. Ya, pero ¿cuál es? Dice 1. ¿Cuál es el núcleo primero? Capital, ¿verdad? La modificador directo. Del carnaval peruano, modificador indirecto.
Y Cajamarca, Profesora, aposición. ¿es la B? A ver, vamos, por eso que queremos ver, a ver. Dice 1, aposición, la capital del carnaval peruano. No, ¿verdad? La aposición es la palabra Cajamarca. La 1 descartado. 2, el núcleo del sujeto, un sustantivo propio. Capital es un sustantivo propio. No, capital es un sustantivo común. Entonces el 2 no es. 3 Es dice, la tres modificadores del núcleo del sujeto. A ver, Entonces, verifico. sería la C. Ya, hay 3 modificadores del núcleo del sujeto. La, Sí. ahí hay un modificador del capital peruano, hay otro La del modificador carnaval peruano y Cajamarca. y Cajamarca. Hay 3, correcto. Y dice, un sustantivo toponímico o topónimo. ¿Hay ahí, dentro de esa oración, hay un sustantivo topónimo o toponímico? Sí. ¿Cuál? marca. Cajamarca. Correcto. Muy bien. Entonces la respuesta sería 3 y 4. ¿Ven? La información que nos envió Astrid nos ayudó a reconocer la La respuesta. C. Muy bien, la C. Perfecto. Muy bien, ya nos quedan 2 minutitos. Lo único que les voy a decir es que practiquen. Ya, ahí quedan ejercicios para que practiquen. ¿Listo? Practiquen. Porque solamente practicando esos ejercicios, tratando de desarrollarlos con su lapicito, van a poder, pues, aprender. Y va a ser mucho más fácil cuando hagan el desarrollo de su examen. ¿Ya, chicos? Entonces, de aquí nos vemos el día lunes. Miren, tienen bastante tiempo para que puedan ir practicando y desarrollando todos esos ejercicios, ¿ya? Que es por su bien, ¿ya, chicos? Entonces, nos vemos hasta el día lunes. Cuídense mucho, estudien, repasen, que ya viene la otra semana, me parece, ya empiezan las evaluaciones, chicos, ¿ya? Así que, por ¿Hasta favor, qué clase, profesora? hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, hasta luego. Muy bien.